Ya. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos llevando a cabo el curso de técnicas de pronación y ventilación mecánica, a cargo del ponente del doctor Milton Ávila. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el doctor solicite su participación. Cualquier duda o consulta se realizará al finalizar la ponencia. Si tienen dudas respectivas al material, clase grabada o al certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Doctor Ávila, muy buenas noches, le doy el pase. Muchas gracias, buenas noches. Espero se esté escuchando de una manera adecuada el audio, que es lo más importante para que se pueda realizar adecuadamente, en este caso, la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de un segmento muy interesante, realmente un tema muy bonito, ya que se ha ido utilizando bastante en las unidades de terapia intensiva. Y esto es de mucho cuidado, sobre todo para, en este caso, el área de enfermería, que también colabora bastante en este punto, sobre todo las licenciadas en enfermería que se especializan básicamente, en este caso, en el abordaje en terapia intensiva, ¿no? Entonces, para el terapista, pues prácticamente es algo ya de costumbre muchas veces el utilizar varios métodos que se emplean o que se van innovando en bien de lo que es el paciente, ¿no? Entonces, constantemente el terapista, el intensivista, pues prácticamente se va actualizando, ¿no? Entonces hay diferentes guías, diferentes maniobras para diferentes abordajes, ya, médicos, donde también el personal de salud pues interviene. El día de hoy vamos a hablar de un segmento, de un tema muy interesante, ya que son las técnicas de pronación. En sí vamos a
mencionar sobre todo acerca de lo que es la ventilación mecánica, cómo es que se llega a abordar este punto, ya cómo es que se llega a la mejoría sobre lo que es el síndrome ya de distrés respiratorio, también conocido como, en este caso, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de ese punto porque es uno de los casos más importantes, por no decir el único en el que se emplea prácticamente este tipo de técnica de pronación, ¿no? Entonces tenemos que hablar de sus fundamentos y bueno, y enseguida les voy a compartir la presentación. Es bueno siempre mencionar qué es lo que se va a mencionar el día de hoy, qué es lo que se va a abarcar, qué es lo que se va a conversar al respecto, ¿ya? Y bueno, veamos, vamos a ver qué nuevas técnicas también existirá al respecto. Enseguida les comparto la presentación. Bien, estoy teniendo una pequeña dificultad para compartir en este caso la presentación. Un par de minutitos, por favor, enseguida lo comparto.
Lo arreglo en un par de minutos, por favor.
Bien, mil disculpas por la demora. Estaba con el problema técnico. Bien, ahora sí. Mil disculpas por la demora. Estábamos justamente con un pequeño problemita que es muy probable que haya sido de mi computadora. Bien, ahora sí, comenzamos. El día de hoy vamos a ver entonces las técnicas de pronación. Bueno, prácticamente solo hay en este caso, por el momento, una que es totalmente recomendada, ya, la que se realiza en posición anti-Trendelenburg, que es prácticamente con una inclinación, pero ya con la cabeza del paciente hacia arriba. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pues vamos a revisar prácticamente la técnica, cómo se realiza. Y sobre todo en este caso, lo que es la ventilación mecánica, que nos es importante revisar el día de hoy. Bien, comenzamos entonces. Vamos con los tópicos que vamos a revisar. En las técnicas de pronación y ventilación mecánica, pues hoy día consideraremos los puntos como el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pues vamos a hablar de ese punto. Vamos a hablar algo de lo que es esta patología. Ya, vamos a ver justamente de qué se trata. Ya las generalidades del asunto, pues vamos a ver de qué se trata, qué es el decúbito prono prácticamente, vamos a analizar los efectos fisiológicos de la posición prona, vamos a ver la posición prona y protección pulmonar, la ventilación en posición prona y sus resultados clínicos, ¿ya? Y por último, pues analizaremos la técnica como tal, ¿no? Entonces son los puntos a considerar clave e importante para poderlo, en este caso, para poder abarcar bien este tema. Bien, vámonos con lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el SDRA. Este síndrome, pues, es un proceso inflamatorio pulmonar. Pues podemos apreciar en la imagen un alvéolo totalmente despejado con lo que es el atrio y los poros de Kohn, los alvéolos como tal, sumamente despejado y, bueno, teniendo una buena perfusión, ¿no es cierto? Una muy buena perfusión para realizar adecuadamente a lo que está destinado, la hematosis, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde se va a dar la primera respiración. Debemos saber que aquí pues hay dos palabras, dos términos que, bueno, en la práctica médica pues se diferencian bastante bien, ¿no? Uno que es la ventilación, que es el ingreso de aire y salida de aire, ¿no es cierto? Dentro de ellos estará la inspiración y expiración. Y la otra que es ya el intercambio gaseoso o hematosis, que ya es la primera respiración. La segunda respiración básicamente está a cargo de los tejidos a nivel celular, a cargo de lo que es la mitocondria, ¿no es cierto? La segunda respiración. Y bueno, hasta ahí estaríamos hablando de lo que es ventilación y respiración. Entonces, este síndrome de dificultad respiratoria aguda
ya prácticamente te dice que con un proceso inflamatorio, el lugar que debería estar despejado está ocupado. Y al ocuparse, te dificulta básicamente la primera respiración. No por nada se llama síndrome de dificultad respiratoria y de instauración aguda, menos de 7 días. ¿Listo? Entonces, al no haber un buen intercambio gaseoso, pues lo que va a existir es una hipoxemia, una baja, en este caso, presión de oxígeno dentro de lo que es la circulación. Entonces, la hipoxemia severa de inicio agudo, menor a una semana, con infiltrados alveolares pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax, ¿ya? Pero sin evidencia de falla cardíaca izquierda o sobrecarga hídrica, ya que pueden ser también algunas causas de dificultad respiratoria, pero no incluye dentro de este cuadro, ¿ya? Bien. Ahora sí, continuemos. A veces sí, se activa el micrófono, ¿no? Yo entiendo muy bien, a veces se activa de manera automática, así que, bueno, no se preocupen, lo inactivo de manera pronta para que no haya interrupción. Y bien, este síndrome de dificultad respiratoria, un 20% de todos los pacientes mueren con esta hipoxemia, pero mueren con hipoxemia refractaria, que prácticamente no puedes regresionar. La hipoxemia refractaria se refiere a que la respiración ha sido interrumpida ya de manera permanente o por lo menos de una manera casi absoluta ya en el lugar afectado. Por lo tanto, la hipoxemia refractaria va a ser, se podría decir en otros términos más sencillos, resistente a cualquier otro tipo de terapéutica que utilicemos. La oxigenación por sí misma no es claramente predictiva de malos resultados, por lo que baja la relación de la presión alveolar de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno. Esta relación baja, pues es predictiva de muerte, ¿no? Hay muchos sobrevivientes de este síndrome de dificultad respiratoria, pero básicamente si no hay buena fisioterapia respiratoria, si no hay un buen soporte, ya, esto puede persistir durante mucho tiempo, ya la calidad de vida baja. Estas personas presentan disnea ya de medianos esfuerzos durante mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, el subir gradas prácticamente, bueno, esos de grandes esfuerzos a medianos esfuerzos, entonces, el subir gradas prácticamente los va agitando, el caminar cuadras o un manzano ya los agita bastante, entonces, bueno, hay secuelas que va dejando este síndrome de dificultad respiratoria. Por lo tanto, hay una lesión, una injuria pulmonar en este síndrome, ¿ya? Y puede ser debida a una lesión ya sea directa, como es la neumonía o aspiración, ya vamos a ver algunos factores de riesgo y definiciones un poquito ya más actualizadas al respecto, o una lesión indirecta, ¿ya? Ante un proceso de sepsis, trauma, ¿ya? O en este caso pancreatitis aguda, ya que sabemos muy bien que puede desencadenar, en este caso, un problema generalizado, ¿no es cierto? Un edema generalizado, una nasarca prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que puede provocar la lesión indirecta. La lesión directa ya puede ser por gérmenes, en este caso por el neumococo, puede ser causado por el mismo SARS-CoV-2, ya, que es el COVID, ya puede estar causada por neumonía, ya en este caso adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, puede ser por aspiración, ¿listo? Entonces, eh, bueno, hay un sinfín de lesión directa que prácticamente puede desarrollar este tipo de injuria. Bien, hay una definición que es la definición de Berlín para este síndrome de distrés respiratorio agudo o dificultad respiratoria aguda, que se basa prácticamente en varias características. Uno es el tiempo
Si es agudo, pues ya hemos dicho, debe ser instaurada en menos de 7 días de evolución o síntomas respiratorios nuevos o exacerbación del cuadro, un empeoramiento drástico. Las imágenes torácicas van a dar opacidades bilaterales no explicadas completamente por derrame, prácticamente a eso no le vamos a denominar derrame porque no estamos hablando de de los espacios, como es el caso, en este caso, de los espacios virtuales, ¿listo? El colapso lobar, pulmonar o nódulos. El origen del edema, ya que puede ser a un inicio un edema, en este caso transudativo, luego exudativo, ya dando insuficiencia respiratoria, que tampoco es completamente explicada por insuficiencia cardíaca. No hay una relación en este caso para la parte aguda, porque recordemos muy bien, la insuficiencia cardíaca es de instauración crónica. La insuficiencia cardíaca básicamente tiene varios complementos que dan al finalizar de esta insuficiencia, dan en este caso el edema a nivel respiratorio, a nivel de lo que es el pulmón. De acuerdo a la oxigenación, de acuerdo a lo que es la definición de Berlín, ya, de acuerdo a la presión alveolar de oxígeno, pues incluye un PEP de mayor o igual a 5 centímetros de agua o un CPAP de igual forma, ¿ya? También en este caso, en la fracción inspirada de oxígeno, ya a nivel que puede ser de 200 milímetros de mercurio, con una relación menor de la presión alveolar con la fracción inspirada de oxígeno, que es menor a 300 ya, milímetros de mercurio, de forma moderada o ya de forma, en este caso, sumamente mortal, ¿no? Con una relación de PaO-FiO2, una presión alveolar de oxígeno con una fracción inspirada menor o igual a 100, ¿ya? Entonces, aquí algo bien importante, en esta definición no se debe olvidar, no olvidar, ¿ya? Que hay una anatomía clara de daño pulmonar, que también sirve para clasificar este síndrome en aquel que puede ser reclutable como aquel que puede ser no reclutable. ¿A qué se refieren estos términos? Reclutable y no reclutable. Reclutable son aquellos espacios que pueden ser recuperados de acuerdo a lo que es la función. Entonces ahí va a haber una buena relación, en este caso, de perfusión-ventilación. ¿Listo? Entonces va a haber una buena relación y se puede, en este caso, aún mejorar. ¿Ya? Ustedes recordarán por fisiología básica, en este caso, las áreas que existen a nivel de lo que es el pulmón, ¿listo? Las áreas de West, ¿ya? Que a nivel apical llegan a ser de baja, en este caso, relación, ¿ya? De ventilación y perfusión. A nivel del segmento medio, pues llega a ser proporcional y en el segmento bajo, pues llega a haber una alta relación de ventilación-perfusión, ¿no? Entonces eso recordarán bastante bien en las clases básicas de fisiología, ¿no? Entonces son segmentos que debemos que recordar para que podamos entender a qué estamos apuntando. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se pueda desarrollar este síndrome? Hay directos de daño, en este caso de daños directos, como en este caso la neumonía, ¿ya? Entonces la instauración de neumonía, que es sumamente importante por diferentes razones. Puede haber neumonía viral, neumonía bacteriana, ¿listo? Lesiones en el lugar por medio de parasitosis, por ejemplo, aquellos parásitos que cumplen el ciclo de luz, ya como es la hidatidosis, ya, que llegan y se instauran en el parénquima pulmonar, ¿listo? Dando este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aquellas también que pueden dar una contusión pulmonar, como es el caso, en este caso, en el segmento de lo que es una lesión directa por arma de fuego o punzo cortante, ya, que puede prácticamente alterar la presión que existe, la presión
negativa que existe, ¿ya? Durante lo que es la compliance torácica, ¿no? Quemadura de vía aérea, aspiración gástrica masiva, ¿ya? En este caso, contusión pulmonar, que ya habíamos mencionado, pues aquí también se va repitiendo un poco. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome, cómo se está instaurando, ¿ya? Y luego, básicamente, vamos a hablar cómo lo podemos sobrellevar, ya en la parte terapéutica. En la fase temprana, la cual prácticamente presenta un edema de tipo, en este caso, exudativo, ¿ya? Hay una compleja interacción entre las células inflamatorias y la producción de citocinas que prácticamente hacen que arrastren aún más lo que es, en este caso, la parte celular y ahonden un poquito más el problema, el desastre que se va a producir a nivel alveolar, ¿cierto? Recordemos muy bien que el edema se puede dar por una, en este caso, por una lesión endotelial, por reacción básicamente de del sistema de defensa, la migración de estos polimorfonucleares o monocitos del lugar que hacen que haya una apertura entre las células oclusoras que hay en el endotelio y por lo tanto exista fuga de plasma hasta este espacio que es el alveolo, ¿ya? Así también, pues, la permeabilidad se incrementa, va a haber una formación alveolar e intersticial rico en proteínas, ¿ya? Y pues la producción y función del surfactante llegan a estar alteradas. Básicamente van a alterar la función del neumocito tipo 2, ¿no? Alteran la función del neumocito tipo 1 al haber mayor permeabilidad y bueno, se instaura ya este cuadro. Entonces, en un alveolo que ya tiene síndrome de dificultad respiratoria aguda, el intercambio de oxígeno va a estar totalmente alterado, por lo que la capacidad de difusión ya en esa superficie alveolar no va a estar disponible, ¿ya? Hay un aumento con respecto a lo que son las atelectasias, que son básicamente los colapsos que existen a nivel alveolar. La oclusión alveolar en el segmento también se va aumentando, porque recuerden muy bien que estos alveolos se comunican con otros alveolos por medio de los poros de Kohn, ¿no? Que deben recordar por histología básica. Bien, entonces ya tenemos el cuadro hecho y derecho, ya lo comprendemos bastante bien. Ya en términos sencillos, el alveolo está ocupado por edema, por un edema exudativo, rico en proteínas, ¿ya? Que dificulta el intercambio gaseoso, que dificulta, en términos sencillos, lo que es la hematosis, ¿ya? Y así también dificulta la ventilación. ¿Listo? Entonces, este daño alveolar difuso, ya que es una característica fisiopatológica del síndrome de dificultad respiratoria aguda, está caracterizado por una inflamación aguda. Y recuerden muy bien, en la inflamación existen varios procesos, entre ellos la diapedesis exagerada, que es la salida del glóbulo blanco hacia el lugar de infección o reacción contra sustancias extrañas. ¿Ya? Al haber la inflamación aguda, va a existir mayor permeabilidad capilar y alveolar, por lo que se va a instaurar lo que es el edema. ¿Listo? Se van a formar membranas hialinas, va a haber hemorragia en el segmento por la mayor permeabilidad capilar, ¿ya? Y por lo tanto no va a haber en este caso el intercambio gaseoso. Lo que resulta es en este caso en la circulación, hipoxemia, ¿ya? Y alteración en lo que es la eliminación del dióxido de carbono. Por lo tanto, hay dos cosas, hipoxemia y el aumento del dióxido de carbono, pues nos dará la hipercapnia, ¿ya? Entonces, miren, dos segmentos alterados, hematosis y ventilación. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como tenemos alterada la ventilación, ¿ya?
como tenemos alterada la ventilación, porque ya en lo que es la hematosis, en la respiración, se va a utilizar otro tipo de terapéutica, pues los tratamientos serán en base a corticoides para disminuir justamente el edema que se está instaurando. Algunos pues utilizan bastante, en este caso, algunos diuréticos que se van utilizando para igual disminuir, en este caso, el volumen de líquido que se encuentra en el lugar, pero sobre todo lo que es los corticoides en el lugar, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos en el caso de la dificultad ya por ventilación? Lo que nosotros podemos instaurar es la ventilación mecánica con presión positiva. Recordemos muy bien que hay dos tipos de ventilación, ¿ya? Una con presión positiva, que es una ventilación mecánica, que hace prácticamente el ventilador mecánico, lo que hace es instilar, o en este caso, mejor dicho, ventilar el lugar, ¿listo? A una presión positiva, mientras que la presión negativa es la que comúnmente nosotros realizamos, ¿no? Ingresa aire, pero básicamente ese aire tiene que salir y hace un vaivén directamente. Este no, ¿no? Este prácticamente está comandado ya por el ventilador mecánico. Bien, entonces, como hay esa dificultad, pues la ventilación por presión negativa no es una opción. Lo que se debe realizar en este caso es la ventilación con presión positiva. ¿Listo? Entonces, este llega a ser la piedra angular del tratamiento de pacientes con este síndrome. Entonces, la ventilación mecánica con presión positiva, ¿ya? Puede perpetuar o exacerbar la injuria pulmonar. ¿Listo? O sea, puede mejorar la condición del paciente o la puede ahondar o la puede complicar aún más. ¿Listo? Entonces hay esos dos puntos ya que se debe conocer bastante bien. Entonces, puede existir el cuadro exacerbado. O sea, aparte de que no ventila bien, pues con la ventilación mecánica podemos producir la injuria pulmonar asociada a la ventilación, es decir, el daño pulmonar por la ventilación mecánica. Y esto es por mala manipulación de los equipos. Básicamente ahí, pues los equipos tienen que ser bien monitorizados de acuerdo a lo que se requiere, de acuerdo a las capacidades, a los volúmenes pulmonares que se requieren, ¿no? Entonces aquí hay cuatro mecanismos los cuales producen injuria ya pulmonar asociada a la ventilación. Uno es la volutrauma. La volutrauma es prácticamente colocar más de lo debido, un volumen mayor a lo requerido, ya básicamente al paciente, y producir una distensión, una sobredistensión de los alvéolos y muchas veces ruptura de los mismos. La atelectrauma, que básicamente se refiere al colapso de algunos segmentos pulmonares, algunos segmentos alveolares, el barotrauma, ya que lo vamos a conocer más adelante, y el biotrauma, que ya puede producir también señales donde el cuadro se pueda ahondar por un edema ya generalizado. Bien, esta injuria entonces puede ser minimizada con la reducción del volumen corriente, ¿ya? Entonces, la reducción del volumen corriente básicamente hace que evites este volutrauma que se puede instalar. Bueno, permítanme un minutito, por favor. Les voy a pedir, enseguida continuamos.
Bien, continuemos. Mil disculpas por la interrupción. A veces hay llamados del trabajo y bueno, hay llamados de emergencia que se deben a veces contestar. Bueno, continuamos. Entonces, puede existir este tipo de injuria, pero lo podemos minimizar, pues teniendo cuidado en lo que es el volumen corriente que se va a instaurar en el paciente que recurre a lo que es la ventilación mecánica. También la aplicación de un nivel óptimo de la presión positiva expiratoria final, ¿ya? Todo bien monitorizado, ¿ya? Y la limitación de las presiones en la vía aérea, como la presión de platé o plateo, ¿ya? Que es el valor de la presión con la vía aérea abierta después de una pausa de por lo menos de 2 a 3 segundos de oclusión de la vía aérea en ausencia de fugas. Lo que se ha denominado ante este problema de injuria pulmonar, ya se lo ha denominado estrategia de ventilación protectora, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado sobre lo que es también la ventilación mecánica, no solamente instaurar para que la musculatura, los músculos inspiradores se relajen, no produzcan una acidosis metabólica y bueno, y demás, ¿no es cierto? Que es lo que se quiere con la ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, no es solamente instaurar la ventilación mecánica y listo, sino también hay que tener una buena estrategia de ventilación protectora, ¿ya? Bien. Bien, entonces hay un grupo en los cuales ya habíamos mencionado anteriormente, donde no es suficiente la estrategia ventilatoria para llegar a la meta de oxigenación y ventilación óptima. Y a esto se los conoce como hipoxemias refractaria, que es lo que habíamos ya mencionado un inicio, ¿ya? En estos se deben ahondar un poco más las estrategias para poder llegar al objetivo. Entonces, se deben utilizar maniobras de reclutamiento pulmonar, ¿ya? Eso significa rescatar lugares que no están ventilando adecuadamente, ¿ya? A modos alternativos como la ventilación por liberación de presión, ¿listo? La ventilación de alta frecuencia, la circulación extracorpórea, los relajantes neuromusculares, ¿ya? Aquí los relajantes neuromusculares para evitar básicamente que la presión positiva, ya, en este caso, esté en contra de lo que es, en este caso, la presión negativa, que es una presión de ventilación normal que el paciente conscientemente puede realizar. ¿Listo? Es por eso que a la mayoría de los pacientes que entran a ventilación mecánica llegan a estar sedados y están con relajantes neuromusculares, como es el caso de, en el COVID se daba bastante lo que es el atracurio, ¿no? Entonces esto para básicamente relajar ya el segmento, ¿listo? Y bueno, no se produzca un esfuerzo básicamente de la musculatura, no haya una fatiga muscular y se produzca básicamente el ácido láctico, pues ahondando peor el cuadro con una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, aparte de tener en este caso un problema que ya es una acidosis respiratoria, entonces más una acidosis metabólica, pues estaríamos con una acidosis mixta, ¿no? Entonces, esto hay que evitarlo, ¿no? Se debe evitar. Ante la hipoxemia refractaria, pues hay estas opciones también. Aquí entramos ya a, dentro de lo que es esas opciones que hemos mencionado para la hipoxemia refractaria, que también obviamente sirve, entramos a la ventilación en posición prono, ¿ya? Entonces, esta ventilación en prono o en posición prono, ¿ya? Tiene el objetivo de tratar de mejorar la oxigenación, ¿ya? Mantener las medidas de protección pulmonar, ¿ya? Para no producir injuria y obviamente minimizar la injuria, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es importante justamente esta ventilación en posición prono, es la que básicamente se debería utilizar, pero muchos están en la duda, no hay estudios en este caso que tengan
una buena muestra, ya una muestra significativa de estudios, en este caso transversales y demás, ¿ya? Por lo que en cuidados intensivos se utiliza solo en el 7% de los pacientes. Ya algunos se atreven a decir, bueno, hagamos ventilación en posición prono, ¿listo? Entonces esto de alguna otra forma va a mejorar. Pues, algunos básicamente lo optan como la última opción, ¿ya? Que en caso, como da varios beneficios, debería ser una de las primeras, ¿no? En el caso de COVID, como era de instauración sumamente rápida, pues era básicamente una de las primeras opciones, la ventilación en posición prono. Aunque en algunos lugares básicamente seguían con lo que es, en este caso, la dosificación del atracurio, que en su momento escaseó bastante. Bueno, también debemos saber, en este caso, que hay el decúbito prono. Entonces, primero, el decúbito prono, pues básicamente es boca abajo, ¿no es cierto? Entonces, esto ya se hizo ya hace mucho tiempo, hace bastante tiempo. Hay registros de 1977 con una publicación de Douglas y colaboradores, ¿ya? Donde han colocado en decúbito prono a 6 pacientes con falla respiratoria aguda y han visto que ha tenido una mejoría en lo que es la presión alveolar de oxígeno, ¿ya? Por lo menos ha subido, no hay una, obviamente no hay un parámetro de cuál ha sido la base, pero una falla respiratoria aguda sabemos muy bien que está por debajo, la presión alveolar de oxígeno está por debajo de los 60 milímetros de mercurio y llegar a los 69, que es cercano al valor normal, que es de 80 a 100, ya es una proeza, ¿no? Ahí ya se dieron cuenta de que sí, el decúbito prono sirve básicamente, ¿no? Para aumentar la presión alveolar de oxígeno. ¿Listo? Y eso hace que disminuya, ya permite reducir la fracción inspirada de oxígeno. ¿Listo? La fracción inspirada de oxígeno, recordemos muy bien que es un 21%. ¿A qué se refiere la fracción inspirada de oxígeno? Esto debemos recordarlo por física básica, por fisiología básica, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire que ingresa al cuerpo, el aire no es nada más que una mezcla de gases. Dentro de ellas está el oxígeno y en proporción del 100% de todo ese aire, el 21% es oxígeno. Entonces, de todo el aire que ingresa, el 21% siendo oxígeno, es permitido y permitible básicamente a nivel alveolar. Un aumento de esta fracción inspirada de oxígeno puede formar radicales libres, ¿listo? Y lesionar varios tejidos, ¿ya? Entonces, la fracción inspirada de oxígeno pues, no debe ir más allá de los 21%. Ahora, en este caso, ¿cuándo aumenta? Pues cuando la presión alveolar de oxígeno es baja. ¿Listo? Entonces, por eso hay una relación entre ambos. ¿Ya? Y bueno, sigamos. Entonces, se tiene justamente esta publicación y los efectos fisiológicos de la posición prona, pues básicamente son los siguientes. Son tanto fisiológicos como anatómicos. Eh, en sí debería denominarse efectos morfofisiológicos, ¿no? De la posición prona. Esto básicamente juega bastante con lo que es la gravedad. Recordemos que el aire tiende a subir, ¿listo? Entonces, debido a los efectos de la gravedad en posición supina, la presión pleural aumenta en posición supina. Todavía no estamos hablando en posición prona, significa echado de espalda, ¿no? A lo largo del gradiente vertical entre la región ventral y la dorsal, ¿ya? Entonces, aumenta en este caso, la presión pleural. Aquí ya tenemos unos parámetros base, ya sobre lo que es la presión atmosférica a nivel de la costa, que es de 760 milímetros de mercurio, difiere obviamente con lo que es la altura,
porque la presión atmosférica es menor, ¿no? Alrededor de 420 milímetros de mercurio. Ahí, en este caso, la forma de manejar todo esto es un poco distinta con relación a lo que son las alturas. Entonces, la presión atmosférica a nivel de la costa, ¿ya? Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Aquí se considera la presión intrapleural, ¿ya? La presión intrapleural, ya que está dada, en este caso, por un valor de 756, ¿ya? Con respecto a la presión atmosférica, básicamente, esta estaría con una diferencia de 4, ¿listo? Una diferencia de 4. Por lo tanto, aquí esa diferencia hace que exista este parámetro de lo que es la presión negativa, ¿listo? Esto prácticamente, no por el signo, sino más que todo por las presiones que se generan en ambos segmentos, ¿ya? Entonces, uno intenta expandirse y el otro básicamente lo comprime, ¿ya? Entonces, eso se refiere a lo que es la presión negativa. Bueno, esto ya de hecho, la mayoría de ustedes que está presenciando esta ponencia, pues lo debe conocer y lo debe dominar básicamente, ¿no? Y si no, lo estamos recordando. Entonces, aumenta la presión pleural en un decúbito supino, ¿ya? Para mantener los alvéolos abiertos, la presión transpleural, ya, o perdón, transpulmonar, la presión transpulmonar debe ser mayor. ¿Qué es la presión transpulmonar? Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿ya? Entonces tiene que ser mayor. Es mayor que la presión de cierre alveolar. Por lo tanto, la presión transpulmonar va a ser mayor en zonas no dependientes, ¿ya? Es decir, en zonas ventrales. ¿Y eso por qué? Es como cuando, si tú estás echado, o sea, en términos básicos y sencillos, si tú estás echado, ¿ya? De espalda, el aire que ingrese a tus pulmones va a tender a irse hacia arriba, ¿listo? Por lo tanto, esa ventilación va a ir a lugares, ya va a ser mayor en zonas no dependientes, es decir, en zonas ventrales, ya donde también suscita la presión de lo que es el corazón, ¿listo? En ciertos segmentos. Entonces eso mantiene los alvéolos abiertos y con tendencia a la sobredistensión, a diferencia de las zonas dependientes, que son las zonas dorsales. ¿Listo? Como el aire básicamente va hacia arriba y tú estás en una posición que es una posición supina, pues básicamente conviertes a las zonas posteriores o dorsales en zonas dependientes. ¿Listo? Donde esa presión transpulmonar va a ser menor. Por lo tanto, en este caso no va a vencer a la apertura de los alvéolos y por lo tanto ese lugar va a tener menor ventilación. ¿Listo? Entonces, menor ventilación como tal. Bien, espero se esté captando la idea como tal. ¿Listo? Espero se esté entendiendo. Bien. Entonces, con lo que se va a ganar con la posición prona es invertir esa situación, ¿ya? Sabemos muy bien que las lesiones pulmonares, por lo común, se van al segmento apical, ¿listo? Se van en segmento medio, ¿listo? Y el edema básicamente comienza en segmentos basales, ¿listo? En segmentos basales. Por lo que se debe conseguir es ir a zonas no dependientes y a su vez a zonas dependientes, las cuales se pueden rescatar ante este tipo de problemas como es el síndrome de dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, se puede rescatar, a eso que se puede rescatar se llama reclutamiento. Bien. Ahora miren,
Por otra parte, las estructuras mediastinales, especialmente el corazón, son soportadas por el parénquima pulmonar que está debajo, ¿ya? En un 40%. A diferencia de la posición pronar, donde el corazón va a estar reposando sobre el esternón y comprime menos del 5% del pulmón. ¿Listo? En una anatomía clara y sencilla, el pulmón se va apoyando en los segmentos posteriores, ¿ya? Si es que estamos en posición supina. A ver, veamos esta tomografía axial computarizada de tórax, donde vamos a ver dos situaciones. Una situación A, donde el paciente está en posición supina. ¿Listo? Miren, aquí captamos bastante bien lo que es la columna vertebral. Aquí está la vértebra dorsal, las costillas, ¿ya? Y por ende aquí estará el esternón. ¿Ya? Esto como referencia, anterior, posterior, laterales. ¿Ya? En una persona con posición, en este caso supina, miren el tamaño que existe, ¿ya? De compresión a nivel pulmonar. ¿Listo? Si estamos en esta posición, pues básicamente agarra alrededor del 40% ya del segmento pulmonar, ya un 40% del lugar. Esto es como decir, esto es un 100%, lo dividimos un 40% y un 60%. Un 40% aquí está comprometido, ¿no es cierto? Por la presión que ejerce el corazón, ¿ya? Ante una posición en supino. Reposa sobre gran parte del pulmón. ¿Ya? En este caso, obviamente dificultando la llegada eh, en este caso del aire en ese lugar, ¿no? Bueno, si nosotros vemos ante una posición B, que es en este segmento, ya estamos ante una posición prona, donde claramente el corazón va a estar apoyado a nivel del plastrón esternocostal, ¿listo? Liberando este lugar que estaba comprimiendo. Lo libera y hace que ese lugar sea más ventilado. ¿Listo? Por ende, miren, el segmento posterior, que es dependiente, y el segmento anterior, que es no dependiente, el dependiente ya se vuelve no dependiente por la gravedad. El aire ingresa y recuerden, el aire se va hacia arriba. Entonces el lugar va a estar bien ventilado. Y los alvéolos que estaban lesionados u ocupados, obviamente con terapia, en este caso, sobre lo que es el edema, entonces se van a poder rescatar. ¿Listo? Se van a poder rescatar. Bien, aquí hay otra, ya, esto es en un paciente sano. Esto es en un paciente sano. Y en un paciente con distrés respiratorio o síndrome de dificultad respiratoria aguda, vamos a observar ya cómo es que este paciente está en posición supina y el lugar que está comprometido aún está aún más comprometido por la presión que tiene el corazón hacia el pulmón. ¿Listo? Entonces, básicamente el aire que ingresa va a ir en este caso, a ventilar estas zonas que serían las zonas no dependientes. Y las zonas dependientes básicamente se quedan sin oxígeno o sin, en este caso, ventilación. En una posición prona, pues ya sucede lo contrario. Se libera ese lugar. Este lugar que está comprometido se trata de rescatar, por lo tanto llega a ser una zona reclutable. ¿Listo? Muy bien, espero se haya captado la idea. Esperemos que sí. Muy bien. Entonces aquí básicamente lo mismo, solo que para que se entienda en términos fisiológicos, ya, aquí estamos ante una posición en supino, donde la presión alveolar de oxígeno es baja, ya es baja en estos lugares, ya en los lugares dependientes, sumamente baja, esto por la gravedad, ¿no? Mientras que en una posición prona, la presión alveolar de oxígeno aumenta,
¿ya? Por lo que se libera básicamente ese lugar que puede ser reclutable. ¿Listo? Muy bien. Entonces creo que se entendió bastante bien, ¿no? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos que da la posición prona? ¿Ya? Muy bien. La pared torácica anterior, que en posición supina permanece libre, se vuelve más rígida al pronarse debido al contacto con la superficie dura de la cama. Lo mismo sucede con la pared posterior del tórax, el cual mantiene su rigidez debido a las vértebras y la musculatura paravertebral. Todo esto ayuda a volverlo homogéneo en la ventilación. Básicamente lo que les he intentado explicar está todo descrito en este punto. Para aquellos que solicitan material, pues es el mismo que se entrega. Así que, bueno, sigamos. Entonces mejora esa distensibilidad y por lo tanto, en términos sencillos, mejora de manera importante la relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Aquí existe, por ejemplo, en una posición prona, existe básicamente el reclutamiento. Entonces, poco a poco se va rescatando esos lugares que no estaban bien ventilados, para que luego tanto zonas dependientes como no dependientes estén con la misma ventilación y básicamente tengan la misma oportunidad de hematosis. Obviamente, esto es un tanto distinto porque hay que considerar también las zonas de West, ¿ya? Donde la relación ventilación-perfusión es distinta de acuerdo a la parte apical, media y basal, ¿no? Bueno, eso yo creo que se los dejo de tarea. Eso se los dejo un poquito de tarea para que lo puedan comprender un poquito más. Revisan la parte de fisiología. Bien, entonces, aquí es algo muy importante saber de que la posición prona es efectiva, pero no al 100%. ¿Ya? Entonces puede haber en este caso mortalidad, ya de acuerdo a lo que es la hipoxemia refractaria per se, ya es un 20% de mortalidad que se da en estos pacientes, mientras que el 80% se debe a la falla multiorgánica. Entonces, por más que se quiera rescatar esto, se puede rescatar el pulmón, pero a veces la misma sepsis o la misma condición externa fuera de lo que es el pulmón puede hacer que el paciente básicamente fallezca en el lugar, ¿no? Entonces, no todo es pues gloria en este punto. ¿Listo? Se puede tener este tipo de maniobras, pero no solamente depende a nivel pulmonar. Lo que queremos mejorar es a nivel pulmonar, pero hay que también eh, hacer hincapié en lo que está externamente. Y bueno, la posición prona y la protección pulmonar también es importante. Recordemos que el paciente está ventilándose por ventilación mecánica. Segundo, está en posición prona. ¿Listo? Estamos instaurando aire, en este caso con oxígeno, estamos ventilando, ¿ya? Por medio de la ventilación, en este caso mecánica. Por lo tanto, tenemos que evitar también la injuria pulmonar, que es inducida por la ventilación, ¿ya? Entonces, lo mismo. Tenemos que disminuir los volúmenes corrientes para que no haya un volutrauma. Lo mismo que hemos dicho a un inicio sin la posición prona, lo mismo. En posición prona también se debe tener este sistema de protección. La presión platé elevada, también en este caso la debemos subsanar si no queremos incurrir en barotrauma. La apertura y cierre repetitiva de las unidades alveolares también se deben, en este caso, regular para no tener una telectrauma. Ya recuerden que la telectrauma es porque estamos haciendo ventilación, hay una dilatación del alveolo y luego cierre. Ventilación, en este caso, apertura del alveolo y luego cierre. Entonces, eso va a hacer que condicione la alteración de lo que es el agente surfactante. Y de repente va a haber un momento en el que por ese tipo de movimiento que hay de dilatación de lo que es el alveolo y una contracción, si vale el término, de lo que es el alveolo, haya un colapso alveolar. ¿Listo? Con la disminución del agente surfactante, el colapso alveolar pues, nos dará una telectasia y por ende esto se denominará telectrauma, ¿no? Se puede propagar la respuesta inflamatoria sistémica
ya que puede llevar a falla multiorgánica, se puede, y a esto le denominamos biotrauma, que es lo que ya también les había mencionado a un inicio. Veamos la técnica. Esto para finalizar, les voy a proyectar un videíto, en este caso, para que se vea la parte básica de cómo se realiza justamente este tipo de técnicas, para que ustedes lo puedan visualizar. Pues prácticamente se utiliza pues un gran equipo. Tiene, por lo menos en ese equipo tiene que haber unos 5 componentes los cuales ayuden al movimiento del paciente. El movimiento tiene que ser rápido, ¿ya? Tiene que ser sobre una superficie rígida, ¿ya? Y tiene que haber un buen monitoreo para también controlar estos y prevenir esta injuria, ¿ya? Provocada por la ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, son datos importantes y para ello vamos a revisar un videito. Voy a dejar de compartir la presentación. Entonces, hay un videito muy interesante que me ha parecido porque esto hay que verlo, ¿no es cierto? Porque si no, si yo les voy a explicar en teoría, pues hay algunas cosas que no se pueden comprender bastante bien, ¿ya? Lo más importante que les he intentado explicar en toda esta ponencia es básicamente los alcances que tiene este tipo de técnica, ¿ya? Y bueno, ¿cómo se hace ahora? Ya se los voy a proyectar enseguida. Bien, ahí estamos. Ventilaciones de cúbito prono, esto para pacientes con COVID-19, se puede utilizar también en otras estancias, así que voy a inactivar mi micrófono para que ustedes lo puedan escuchar, ¿no?
Y bien, eso es todo. Les agradezco bastante la gentil atención. Si tienen alguna duda, pues ahí estamos. Todo por medio del chat. Bien, espero les haya agradado la ponencia del día de hoy. Espero hayamos recordado algo más de la parte fisiológica y fisiopatológica y pues poder comprender esta técnica que es bastante importante e interesante al momento de realizarla. Bien, bueno, saludos desde Piura, dice, bueno, aquí lo propio, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Realmente agradecidos con cada uno de ustedes por estar ahí justamente viendo la ponencia del día de hoy, escuchando y bueno, sobre todo aprendiendo, recordando algunas pautas que, bueno, de hecho la mayoría de ustedes lo debe conocer. Bueno, sin otro particular, les agradezco bastante su gentil atención. Muchísimas gracias a ustedes. ¿No se escuchó? Bueno, voy a dejar el link en este caso también del video para los que quieran en el material para que puedan ingresar directamente y puedan revisar. Esa técnica pues es muy interesante, solamente hay dos variaciones, pero solamente es para mover al paciente, si es que no se ha escuchado bien en este caso el video. De todas formas, bueno, hasta aquí llegamos entonces con la ponencia. Les agradezco mucho y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Que les vaya bonito, que tengan un excelente resto de noche, que tengan una maravillosa noche. Un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.